Nunca estuvo destinado a salir de esa celda. Barrabás debía morir. Las cadenas en sus muñecas, la condena sobre su nombre y el odio de la multitud apuntaban hacia un solo destino, la cruz. Y sin embargo, alguien ocupó su lugar. Mientras Jesús caminaba hacia el Calvario, Barrabás caminaba nuevamente hacia la vida, probablemente sin entender por qué seguía respirando cuando otro hombre estaba muriendo en su lugar. Y quizá ahí comienza una de las preguntas más profundas de toda la historia bíblica. ¿Qué haces con una vida que no deberías tener? Porque hay algo difícil de explicar cuando alguien recibe una segunda oportunidad que siente inmerecida. A veces, cargar con la culpa de haber sido salvados puede pesar más que las cadenas que llevábamos antes. Imagínalo vagando por los callejones de Jerusalén después de la crucifixión, escuchando todavía los ecos de la multitud, sintiendo las marcas frescas en sus muñecas, intentando comprender por qué la puerta de su celda quedó abierta, mientras otro ocupaba su lugar en la cruz. Y quizá, aunque nunca lo hayas pensado así, muchos de nosotros nos parecemos más a Barrabás de lo que imaginamos. Personas que sobrevivieron momentos que pudieron destruirlas. Personas que todavía se preguntan por qué siguen aquí. Personas que cargan heridas, errores o culpas del pasado, pero aún así recibieron otra oportunidad. Hoy vamos a explorar el significado espiritual de ese intercambio sagrado, la carga invisible de la gracia inmerecida y el poderoso mensaje que la historia de Barrabás todavía puede revelar sobre tu vida. Porque tal vez no sobreviviste por accidente. Tal vez todavía estás aquí, porque incluso tu historia puede ser restaurada. El eco del hierro y el silencio. Barrabás había pasado tantos días escuchando el sonido del hierro arrastrándose contra el suelo de piedra, que probablemente ya podía reconocer el peso de sus propias cadenas con solo mover las manos. El olor húmedo de la celda, la oscuridad, los murmullos lejanos de otros prisioneros y el eco constante de los soldados caminando por los pasillos se habían convertido en parte de su realidad diaria. Y en algún momento, como les ocurre a muchos hombres condenados, dejó de luchar mentalmente contra lo inevitable. La muerte ya no era una posibilidad para él. Era una fecha acercándose lentamente. Por eso resulta tan impactante imaginar lo que debió sentir cuando comenzó a escuchar el ruido de la multitud afuera. Al principio seguramente solo eran voces lejanas mezcladas con el bullicio habitual de Jerusalén durante la Pascua. Pero poco a poco los gritos comenzaron a hacerse más fuertes, más intensos, hasta convertirse en una presión imposible de ignorar. Barrabás, Barrabás. Su nombre resonando entre cientos de personas. No para condenarlo esta vez, sino para liberarlo. Y quizá ni siquiera logró entender lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los soldados entraron a la celda, abrieron los grilletes y retiraron las cadenas que durante tanto tiempo habían marcado sus muñecas. El hierro cayó al suelo con un sonido seco, pesado, casi irreal. Y mientras sus manos recuperaban una libertad que ya no esperaba volver a sentir, otro hombre comenzaba a caminar hacia la cruz que originalmente estaba destinada para él. Jesús. Ese intercambio debió haber sido imposible de ignorar. Barrabás conocía perfectamente el significado de una cruz romana. Sabía lo que esperaba a quienes eran condenados por rebelión, violencia o asesinato. Él mismo se había preparado mentalmente para ese final. Había sentido miedo, rabia, resignación, pero al menos entendía el destino que le esperaba. Lo que no podía comprender era por qué ahora seguía vivo. Porque hay algo profundamente desconcertante en recibir una vida que ya habías dado por perdida. Mientras la multitud seguía gritando y el caos envolvía las calles de Jerusalén, Barrabás probablemente caminó lejos de la prisión sintiendo un silencio mucho más pesado que el ruido anterior. Un silencio extraño, incómodo, casi vacío. El mismo hombre que horas antes esperaba morir, ahora respiraba el aire libre sin saber qué hacer con esa libertad inesperada. Y quizá ahí comienza realmente la historia de Barrabás. No en la celda, ni frente a Pilato, tampoco entre los gritos de la multitud, sino en el momento posterior, cuando el ruido desapareció y quedó solo con una pregunta imposible de arrancar de la mente. ¿Por qué otro hombre estaba ocupando su lugar? Porque recibir gracia también puede doler. A veces el ser humano sabe cómo cargar culpa, castigo o sufrimiento,
pero no sabe cómo cargar una segunda oportunidad. No sabe qué hacer con una vida que siente inmerecida. Y quizá por eso la historia de Barrabás sigue tocando algo tan profundo dentro del corazón humano hasta el día de hoy. Muchos conocen el peso del error, pero muy pocos saben cómo aceptar el peso de haber sido perdonados. El fantasma en las calles. Barrabás caminó por las calles de Jerusalén como un hombre que todavía no entendía por qué seguía vivo. La multitud continuaba moviéndose entre gritos, rumores y tensión, pero todo sonaba distante, como si el ruido de la ciudad ya no pudiera alcanzarlo completamente. Horas antes esperaba morir bajo el peso de una cruz romana, y ahora avanzaba entre la gente sintiendo algo todavía más difícil de soportar, una libertad que no comprendía. Cada paso parecía extraño. Sus muñecas seguían marcadas por las cadenas, y aunque el hierro había sido removido, la sensación de los grilletes permanecía todavía dentro de su cuerpo, como si parte de él siguiera atrapada en aquella celda oscura. Hay prisiones que continúan existiendo aún después de que la puerta se abre. Y quizá eso comenzaba a ocurrir dentro de Barrabás. Jerusalén estaba cambiando aquel día. El ambiente se había vuelto pesado, inquietante. El cielo comenzó a oscurecerse lentamente y un temor extraño empezó a recorrer las calles. Algunas personas corrían, otras gritaban confundidas, mientras el viento levantaba polvo sobre los caminos de piedra. Y en medio de todo aquello, Barrabás caminaba como un fantasma entre la multitud, incapaz de regresar realmente a la vida que tenía antes. Algo dentro de él ya había sido alterado. Tal vez había pasado años sobreviviendo desde la violencia, la rabia o la rebeldía. Tal vez había aprendido a endurecer el corazón para soportar el peso de sus propios errores. Pero ahora todo era distinto. La cruz que debía haber cargado estaba siendo levantada sobre otro hombre, un hombre que, según muchos, no había cometido ningún crimen. Y esa idea debía perseguirlo como un eco imposible de apagar. Mientras más se alejaba de la prisión, más difícil se volvía a escapar de aquella pregunta silenciosa. ¿Por qué él estaba libre, y Jesús no? El relato bíblico describe cómo la tierra tembló y la oscuridad cubrió el cielo durante la crucifixión. Y quizá Barrabás observó aquello desde alguna esquina de Jerusalén, sintiendo por primera vez que su propia historia estaba conectada con algo mucho más grande que él mismo. No era solamente un hombre escapando de la muerte. Era un hombre viviendo bajo el peso de un intercambio que no lograba entender. Una cosa es recibir libertad. Y otra muy distinta es comprender el precio que alguien más pagó para dártela. Tal vez intentó convencerse de que todo aquello no tenía importancia. Quiso volver a la antigua vida que conocía, regresar a las calles, a la violencia o a la versión endurecida de sí mismo que existía antes de aquella mañana. Pero algunas experiencias cambian algo tan profundo dentro del alma que ya no permiten regresar completamente a quien eras antes. Y quizá esa es una de las partes más humanas de la historia de Barrabás. Legalmente era libre, pero espiritualmente estaba perdido. Ya no pertenecía a la celda, pero tampoco sabía cómo vivir después de haber sido salvado por alguien más. Cuando una persona contempla de cerca una gracia tan inmensa, algo inevitablemente muere dentro de ella. Y a veces no es el cuerpo lo primero que cambia, sino la vieja identidad con la que había aprendido a sobrevivir durante toda su vida. Y quizá mientras escuchas esta historia, algo dentro de ti también se siente identificado con Barrabás. Porque hay momentos donde el ser humano sigue caminando, pero todavía no entiende por qué recibió otra oportunidad. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a Reflexiones y Parábolas que sanan el alma, deja tu me gusta y activa la campana, porque todavía queda una parte muy profunda de esta historia que puede cambiar la manera en que ves tu pasado, tu culpa y la gracia que llegó a tu vida. Quédate hasta el final. Porque quizá la historia de Barrabás no trata solamente de un hombre liberado hace miles de años, quizá también habla de la parte de nosotros que todavía está intentando entender por qué seguimos aquí después de todo lo que hemos vivido. La anatomía de la misericordia inmerecida. Después de aquel día, Barrabás probablemente descubrió algo que muy pocos seres humanos están preparados para enfrentar. Recibir misericordia puede ser más difícil que recibir castigo. Porque el castigo, aunque duela, al menos parece lógico. El ser humano entiende la culpa. Entiende las consecuencias.
Entiende la idea de pagar por los errores cometidos. Y quizá por eso Barrabás había logrado soportar mentalmente la idea de morir. La condena encajaba con la vida que había llevado, con las decisiones que había tomado y con la violencia que seguramente había sembrado durante años. La gracia rompe toda lógica humana. Porque no le pidió demostrar que había cambiado. Tampoco pidió probar que era digno. Mucho menos le dio tiempo de corregir su pasado. Simplemente lo dejó vivir. Y quizá ahí comenzó la verdadera batalla dentro de él. Hay personas que saben sobrevivir bajo la culpa, pero no saben vivir después de haber sido perdonadas. Personas que pasaron tanto tiempo sintiéndose indignas, equivocadas o insuficientes, que cuando reciben amor, misericordia o una nueva oportunidad, algo dentro de ellas sospecha que no lo merecen realmente. Tal vez por eso la historia de Barrabás sigue siendo tan actual. Muchos seres humanos continúan intentando ganarse un valor que nunca pudieron aceptar gratuitamente. Intentan compensar el pasado trabajando más, aparentando más fortaleza, castigándose emocionalmente o cargando culpas que nadie les pidió seguir llevando. Como si en el fondo existiera una necesidad de pagar por seguir aquí. Y quizá eso comenzó a ocurrir también dentro de Barrabás. Mientras más pensaba en la cruz, más difícil debía volverse a respirar con normalidad. La imagen del Gólgota probablemente regresaba una y otra vez a su mente, el sonido de los martillos, la oscuridad cubriendo el cielo, el temblor de la tierra, y aquel hombre inocente ocupando el lugar que le pertenecía a él. Eso puede destruir emocionalmente a una persona. Existe un tipo de dolor muy particular que aparece cuando alguien siente que sobrevivió gracias al sufrimiento de otro. Y aunque Barrabás había sido liberado legalmente, tal vez comenzó a construir una nueva prisión dentro de sí mismo. La prisión de intentar volverse suficientemente bueno para justificar aquella segunda oportunidad. Pero la misericordia nunca funciona así. No puede comprarse, compensarse o devolverse mediante esfuerzo humano. Solo puede recibirse. Y quizá esa es una de las cosas más difíciles de aceptar para el corazón humano moderno. Vivimos intentando demostrar valor constantemente. Queremos sentir que merecemos amor, aceptación, descanso o perdón. Por eso muchas personas terminan agotadas emocionalmente, persiguiendo una validación que nunca logra llenar completamente el vacío interior. Pero la cruz confronta directamente esa lógica. Jesús no ocupó el lugar de Barrabás cuando él ya era digno. Lo ocupó cuando todavía era culpable. Y eso cambia por completo el significado de la gracia. Tal vez Barrabás pasó mucho tiempo intentando entender por qué había sido salvado. Pero quizá la pregunta nunca fue si merecía aquella oportunidad. Quizá la verdadera pregunta era qué haría ahora con una vida que había sido alcanzada por una misericordia imposible de explicar. Hay regalos espirituales tan grandes, que el alma humana jamás podrá pagarlos. Solo aprender lentamente a recibirlos. Espejos en el alma moderna. Tal vez la historia de Barrabás ha permanecido viva durante siglos porque, en el fondo, no habla solamente de un hombre liberado por la multitud. Habla de todos nosotros. Porque es fácil mirar a Barrabás desde la distancia y verlo únicamente como el criminal que fue perdonado mientras otro ocupaba su lugar. Pero cuando la historia comienza a entrar más profundo en el corazón humano, algo incómodo ocurre. El rostro de Barrabás empieza a parecerse demasiado al nuestro. Todos hemos tenido, de alguna manera, un momento como Barrabás. Momentos donde debimos enfrentar las consecuencias completas de nuestras decisiones, y aún así alguien más absorbió parte del dolor por nosotros. Personas que nos perdonaron cuando no lo merecíamos, padres que cargaron preocupaciones en silencio para protegernos, seres queridos que permanecieron cerca cuando nuestra propia vida estaba hecha pedazos, personas que pagaron emocionalmente un precio que nosotros no habríamos podido soportar solos. Y aún así, muchas veces seguimos viviendo como si todavía estuviéramos condenados. Ese es uno de los conflictos más profundos del alma humana. La libertad externa no siempre significa libertad interior. Hay personas que siguen caminando con cadenas invisibles aún después de haber sido perdonadas. Cadenas hechas de culpa, vergüenza, miedo, ansiedad o recuerdos que continúan definiendo quién creen que son. Personas que ya salieron de ciertas etapas oscuras de su vida,
pero emocionalmente todavía viven atrapadas dentro de ellas. Y quizá Barrabás también sintió algo parecido. La prisión ya había quedado atrás, pero las marcas seguían presentes dentro de él. La cruz no estaba sobre sus hombros, pero la memoria de aquel intercambio continuaba persiguiéndolo. Algunas cadenas no permanecen en las manos, permanecen en la identidad. Y eso sigue ocurriendo hoy. Han pasado siglos desde Jerusalén, pero el alma humana continúa luchando con las mismas preguntas. Personas que no logran perdonarse completamente por su pasado, que sobreviven a experiencias difíciles, pero siguen sintiéndose indignas de amor, descanso o paz. Personas que fueron liberadas de ciertas heridas, pero continúan viviendo como si todavía estuvieran encerradas. A veces el ser humano se acostumbra tanto a sobrevivir desde el dolor, que cuando finalmente llega la gracia, ya no sabe cómo vivir sin las cadenas. Por eso la historia de Barrabás resulta tan confrontante. Nos obliga a mirar aquello que todavía cargamos aunque la puerta ya fue abierta. Tal vez alguien escucha este mensaje mientras sigue arrastrando culpas antiguas, errores que ocurrieron hace años o pensamientos que le repiten constantemente que no merece comenzar de nuevo. Y aunque por fuera continúa avanzando, dentro de sí todavía vive como prisionero de una versión antigua de su historia. Pero la cruz representa algo profundamente distinto. Representa que la libertad no comienza cuando una persona se vuelve perfecta. Comienza cuando finalmente acepta que no puede salvarse sola. Quizá esa sea la pregunta más importante que deja Barrabás sobre la mesa después de todos estos siglos. ¿Qué cadena sigues cargando, aun después de que la puerta ya fue abierta para ti? El legado de la segunda oportunidad. Quizá la parte más difícil de la historia de Barrabás no fue salir de la celda, sino aprender a vivir después de haber recibido una libertad que nunca creyó merecer. Porque una cosa es ser liberado, y otra muy distinta es dejar de vivir como alguien condenado. Tal vez durante mucho tiempo Barrabás siguió caminando por Jerusalén con el peso invisible de aquella pregunta dentro del alma. Mirando las calles, las personas y el cielo sobre el Gólgota mientras intentaba comprender por qué su historia no terminó aquel día sobre una cruz romana. Y quizá, en el fondo, muchos seres humanos siguen viviendo exactamente así. Personas que continúan vagando por los callejones del arrepentimiento, intentando pagar emocionalmente por errores antiguos, castigándose en silencio o creyendo que deben demostrar constantemente que ahora sí merecen amor, paz o una nueva oportunidad. Pero la gracia nunca tuvo la intención de convertirse en una deuda imposible de pagar. La cruz no fue levantada para que el ser humano viviera eternamente atrapado en culpa. Fue levantada para abrir una puerta hacia una vida distinta, una vida construida no desde el miedo al castigo, sino desde la transformación que produce haber sido alcanzados por misericordia. Y quizá esa es una de las revelaciones más profundas de toda esta historia. Barrabás pudo haber pasado el resto de su vida obsesionado con lo que hizo mal, pero la verdadera invitación de aquella segunda oportunidad era algo mucho más grande, descubrir quién podía llegar a ser después de haber sido perdonado. Porque la gracia no solamente rescata personas, también les devuelve propósito. Tal vez hoy haya alguien escuchando este mensaje mientras todavía vive atrapado entre recuerdos, culpas o versiones antiguas de sí mismo. Personas que ya sobrevivieron al dolor, ya salieron de ciertas etapas oscuras y aún así continúan caminando como si las cadenas siguieran sobre sus manos. Pero la cruz sigue dejando el mismo mensaje siglos después. La puerta ya fue abierta. Y quizá ha llegado el momento de dejar de vivir únicamente intentando compensar el pasado, para comenzar finalmente a caminar hacia la vida que pueden hacer después de la restauración. Porque la cruz vacía no es solamente un acontecimiento histórico. Es una invitación constante. La invitación a vivir como alguien que una vez estuvo condenado, y ahora es completamente libre. Y quizá esa es la razón por la que la historia de Barrabás sigue conmoviendo al corazón humano después de tantos siglos. Porque no habla solamente de un hombre liberado en Jerusalén, habla de todos los que alguna vez sintieron que su pasado era demasiado pesado para volver a empezar. Habla de personas que sobrevivieron cuando pensaban que ya no podrían continuar. Personas que recibieron amor cuando se sentían indignas. Personas que todavía están aprendiendo a caminar libres después de haber vivido demasiado tiempo desde la culpa.
Y tal vez hoy este mensaje llegó a ti para recordarte algo importante. Tu historia no terminó en la celda. Si este video habló a una parte profunda de tu corazón, suscríbete a Reflexiones y Parábolas que sanan el alma, deja tu me gusta y activa la campana para seguir acompañándonos en estas reflexiones y parábolas que buscan traer luz, esperanza y restauración al alma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué cadena sientes que todavía necesitas soltar? Porque a veces, el primer paso hacia la verdadera libertad comienza cuando dejamos de escondernos, y finalmente aceptamos que la puerta ya fue abierta para nosotros. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.